Buenos días, soy el cadete de cuarto año Candotti, integrante de la revista Rumos Aeronáuticos de la Escuela de Aviación Militar. Continuamos con el día 3 del ciclo de conferencias y entrevistas Sentir Malvinas, ayer, hoy y siempre, proyecto de la Escuela de Aviación Militar dentro del marco de la Universidad de la Defensa Nacional. El día de hoy entrevistaremos al comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, don Oscar Humberto Spad, jefe de la tercera batería de artillería antiaérea durante el conflicto del Atlántico Sur. Buen día, señor Comodoro. Muy buenos días. Antes de comenzar, quisiera agradecerle el haber aceptado nuestra invitación y brindar parte de su tiempo para este proyecto. Para mí va a ser un placer porque esto ya lo tenía pensado hace mucho tiempo, así que agradecido soy yo. Para comenzar, quisiera que nos cuente un poco acerca de sus orígenes y de qué lo motivó a entrar a la Fuerza Aérea. Bueno, yo soy nativo de Tandil, una ciudad que siempre estuvo embebida de lo que era la actividad aérea. Siempre veía volar los Gloster Meteor por sobre la ciudad. Mi papá era, si bien era un suboficial de ejército, pero era piloto civil. Así que normalmente salía a volar con él muy seguido. Yo creo que esas cosas a uno le van creando la necesidad de dirigir su vida hacia esos fines, ¿no? Y bueno, una decisión personal. Yo estaba estudiando en la escuela secundaria, en la escuela técnica número 1, y fue un grupo de oficiales a dar una charla para buscar candidatos para la escuela de suboficiales y para la escuela de aviación. Bueno, ahí me nació la inquietud y mi papá con mucho acierto, creo yo, me dice: me gustaría que primero terminaras el secundario, porque uno nunca sabe, dice, qué puede llegar a pasar. Así que estuve esperando cuarto año. En esa época se podía entrar con cuarto año a la escuela de aviación. Sí, yo terminé el cuarto año, terminé el quinto, me recibí de técnico en el año 69 y ya mi papá no tenía más excusas. Así que un día vine con los papeles y dije: bueno, tenés que firmarme los papeles esto. Tenemos que buscar 2 personas que avalen, digamos, para que yo pueda entrar a la escuela de aviación. Así que me firmó, creo que era el jefe del distrito militar Tandil y el otro era el comandante de la brigada de caballería blindada. Así que con esos antecedentes vine a rendir examen en enero del año 70 y bueno, el 16 de febrero ya fui incorporado como cadete. Y a partir de ahí empecé mi trayectoria dentro del ámbito de la fuerza. Una vez egresado de la Escuela de Aviación, ¿qué fue lo que lo llevó a elegir la artillería antiaérea? Bueno, yo había tenido la posibilidad de ser del escalafón general, pero en esa época la escuela teníamos nosotros en tercer año a hacer el curso del despistaje, se llamaba despistaje aéreo. Se volaban 20 horas, pero bueno, evidentemente yo tenía problemas para aterrizaje. Entonces quedé fuera de lo que era el escalafón del aire. Hice un año como en la escuela de ingeniería. Por unos problemas familiares, mi papá se enfermó, que esto, que el otro. Bueno, me hizo tomar la decisión de intentar ir a Tandil, porque de alguna manera, digo, bueno, estando uno en Tandil puede colaborar con la familia en muchas cosas. Y bueno, y se me dio en el año 79, era instructor en la escuela de suboficiales. De ahí tardaron unos cuantos años en mandarme, pero bueno, terminé yendo a hacer el curso de artillería antiaérea y a partir de ahí me dediqué a pleno a la actividad de la especialidad, ¿no? Claro. Previo al conflicto del Atlántico Sur, ¿cómo era el nivel de adiestramiento que tenían la artillería antiaérea? Bueno, yo digo que nuestro adiestramiento era de excelencia. La batería tenía una dotación estable de personal y que estaba en mis órdenes desde cuando yo hice el curso. Porque cuando llegué a la base aérea, que en ese momento era base aérea militar Tandil, el jefe de batería era además jefe de economía. Entonces me dice: y mire, dice, como usted viene a hacer el curso, acaba de venir a ser instructor en la escuela de suboficiales, que esto, que el otro, yo le voy a prestar un manual del sistema Super Fledermaus. Y bueno, por supuesto, yo me hice cargo de la batería. Me llevaba la batería, la emplazaba en cualquier lugar, operábamos el material, operábamos con el sistema de cañones. Llegaron los Dagger a Tandil ese mismo año.
se volaba mañana, tarde y noche. Entonces, durante 79, yo en el año 80 ya quedé como jefe de batería, 80 y 81, y la batería vivía permanentemente en el campo, salvo cuando había que parar para hacer mantenimiento al material, y sobre todo a los generadores, porque habían pasado más de 50 horas de operación. Normalmente hacíamos 50 horas, se hacían en el campo, las 100 horas se hacían por ahí en los talleres. Por ahí estábamos 20 días emplazados en el terreno. Trabajábamos, recomponíamos todo otra vez y de vuelta al campo. Imagínense lo que eran los inviernos en Tandil, unas heladas esas de días, un día helada, al otro día otra helada y helada y helada. Bueno, de alguna manera creo que eso nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos estábamos preparando para lo que sin saber venía. Así que cuando llegó el tema de ir a Malvinas, bueno, fue, digamos, como una continuidad de lo que veníamos haciendo en Tandil durante 3 años. Como un ejercicio más. Un ejercicio más. Y la gente muy bien adiestrada, muy bien adiestrada. Yo contaba que teníamos un solo suboficial que era operador de radar, que es inhumano para una persona que pueda, si uno hace trabajar la batería 10 horas, usted no puede tener el operador de radar 10 horas trabajando, no, es imposible. Entonces digo, tengo que buscar una alternativa. Y usted sabe que dentro de la batería hay gente que siempre tiene algunas capacidades distintas y mejores que el resto. Así que bueno, lo llamé al suboficial Ledesma, que era el mecánico de radar, que era el suboficial principal, y le digo, usted, suboficial, quiero que sea uno de los operadores de radar. Ningún problema, señor. Bueno, ya tenía 2. Después tenía uno que nosotros le decíamos el Gringo Cardoso. El Gringo Cardoso manejaba todo lo que tuviera ruedas, engranajes, poleas, motor y demás, era especialista. Le digo, Gringo, ¿te interesaría hacer...? Pero señor, número 3. Después el teniente Reyes, que era el segundo de la batería, le digo, negro, vos también te vas a tener que hacer operador de radar. Y el jefe de batería para no ser menos. Así que operábamos 5. Y tomamos una habilidad tan particular, tan buena, que no había casi diferencia entre lo que el suboficial especialista, el único que tenía en la batería, el tipo nos decía, ustedes operan hasta casi mejor que nosotros, que yo. Así que la batería tenía esa posibilidad de recambio. Y eso mismo después lo utilizamos en la guerra. Así que yo tenía, en Malvinas operaba Cardoso con el suboficial Rivarola, ese equipo, y después venía Alacino con otro suboficial, iba yo con cualquiera de los otros, así que siempre teníamos la posibilidad, y sobre todo nosotros operábamos durante la noche para el radarista operativo, dejarlo que descansara, para que estuviera con todas las luces encendidas en el momento que podía llegar a esperarse el peor de los ataques que eran durante la mañana. Así que bueno, esas cosas fuimos haciendo, y por eso te digo que la batería tenía un altísimo grado de adiestramiento, muy bueno, muy bueno. Una vez desatado el conflicto en el destino que usted estaba, ¿recuerda cómo fue la despedida con su familia? Sí, claro que lo recuerdo. El domingo 4 de abril llegó un avión correo a la base aérea trayendo el plan de campaña, porque hasta ese momento no teníamos ninguna directiva. Así que el jefe de unidad, nosotros vivíamos los oficiales en un edificio que se llama Sonda, que está en el Boulevard Marítimo, ahí cerca de lo que es ahora el Costa Calán y demás, muy bien ubicado. Había 9 departamentos ahí. El jefe de unidad vivía allí, el jefe de escuadrón vivía ahí. El único que no vivía en ese lugar era el capitán Saboya, que era el jefe de la segunda compañía, de segunda batería. Entonces nos llama a reunión. Bueno, fuimos menos Saboya, fuimos todos. Y bueno, de ahí de la lectura salía que una batería iba a Malvinas y las otras iban a Río Gallegos, y una que había salido el día anterior, no sabíamos dónde, terminó en Santa Cruz, que era una batería de 20 milímetros. Entonces, bueno, cuando deciden que la tercera batería es la que va a Malvinas, listo, leímos ahí algunas de las cosas, de las performances, la forma de dónde podía despegar el Harrier, qué armamento podía llevar, qué técnica de ataque tenían, cómo... Listo. Dice, mañana 5 de la mañana salimos para la base aérea. Así que bueno, salí de la casa del jefe de unidad, subí a mi departamento, me encontré con mi esposa y le digo, mañana me voy a Malvinas. Y eso fue toda la... Necesito preparar el equipo,
Así que nosotros teníamos la famosa bolsa aeronáutica, así que bueno, fui, junté todo lo que hacía falta, sobre todo máquina de afeitar, porque si yo no me afeito un día, al otro día parece que tuviera 10 días sin afeitarme, ¿no? Entonces, muchos repuestos para afeitar, todas las necesidades de higiene y demás, y la ropa. Y en ese momento teníamos 3 hijas. La mayor de 3 años y medio, la segunda de 2 años y medio y la más chica de 4 meses. Con lo cual, tampoco daba como para ser demasiado sentimental. Así que bueno, y además, si yo tenía que llevar hombres al combate, tampoco podía andar mostrando flaquezas, ¿no? Por supuesto que la procesión va por dentro. Así que bueno, cuando llegó la hora de despedirnos a las 5 de la mañana, fue como decirle, me voy a comprar el pan acá a la vuelta de la esquina, más o menos así. Bueno, chao, un beso, y listo, se terminó. Y así me fui. Y volvimos a encontrarnos el 14 de junio, pues yo regresé 2 días antes de Malvinas. Así que el 14 de junio, cuando el conflicto había terminado, yo estaba en vuelo desde Río Gallegos a Palomar, y el piloto fue el que después, como el jefe de Estado Mayor General de la Fuerza, el general Montenegro, en ese momento vicecomodoro, fue el piloto que me llevó desde Río Gallegos a Palomar. Y después nos pusieron un F-28, que tuve guardada por muchos años la orden de vuelo, donde estábamos todos los que volvíamos. Y una vez que llegó el capitán Saboya, que fue la otra parte de la batería que había salido, nos juntaron a todos y nos llevaron a Mar del Plata. Y esa orden hoy día está en el museo de la base aérea. ¿En Mar del Plata? De Mar del Plata, sí, sí. Usted había mencionado que se habían dividido los sectores de defensa dentro de las islas. ¿Cómo coordinaron esos sectores de defensa con la artillería antiaérea del ejército y de la armada? Bueno, la única coordinación que hubo fue en el CIC. Se armó una central de operaciones antiaéreas conjunta, donde toda la información que manejaba el CIC era transmitida a cada uno de los organismos, sea Armada, sea Ejército, Fuerza Aérea. De ahí para adelante, esa información la manejaba, en el caso nuestro, el mayor Majorano, a través de una red de comunicaciones con el puesto comando de artillería antiaérea. Así que nosotros, siempre con nuestra doctrina y afortunadamente con nuestros éxitos, totalmente distinta de lo que hacía Ejército y Armada. Entonces se podría decir que no había un trabajo en conjunto. No hubo trabajos. Sí, el único trabajo en conjunto fue el trabajo, ya le digo, en el puesto comando centralizado que estaba en el CIC. Pero a partir de ahí se trabajó, cada unidad trabajaba con sus protocolos. ¿Cómo fue su experiencia personal respecto al trato con sus subalternos? Y bueno, yo diría que maravilloso, porque si no el día de hoy no estaría uno de los oficiales que en ese momento entregaba la batería y uno de los soldados que era integrante de la batería de Río Gallegos acompañándome en esta visita que he hecho acá a Córdoba. Se ha creado, digamos, una familiaridad tan grande que siempre digo que aquellos que hemos combatido están en un rango, en un estadio de amistad y de conocimiento y de cariño, tanto en forma personal y familiar, que es como si fueran un familiar más. Y en algunos casos, a veces, en mayor acercamiento que los propios familiares, ¿no? Porque usted por ahí tiene una serie de primos hermanos que hace años que no los ve, y en cambio con nosotros nos vemos 3 o 4 veces en el año, estamos permanentemente en contacto, hablándonos por teléfono, preguntándonos cosas, o enterándonos de situaciones que cada uno vive, y somos, digamos, una familia expandida. Son los amigos que hemos elegido tener en la vida. Más allá de si eran oficiales o soldados. Más allá si eran oficiales y soldados. Es decir, ustedes estaban las 24 horas del día juntos, dormían en el mismo lugar. Dormíamos en el mismo lugar, comíamos la misma comida, recibíamos los mismos ataques, las mismas bombas, los mismos cañonazos navales, así que ahí no había ni jerarquía, ni grado ni nombre y apellido. Cuando la bomba venía tanto para el jefe de batería como para el teniente, para el alférez, o para el cabo, o para el soldado. Yo creo que esas cosas hermanan. ¿Cómo vivió usted su 1 de mayo? Bien. Vivimos bien porque
Primero que el primer ataque ya suponíamos de antemano que podría llegar a ocurrir de la manera que ocurrió. Sabíamos también que la respuesta que podíamos llegar a tener de la batería esa que estaba en función podía ocurrir lo que realmente ocurrió. Bueno, y a partir de ahí todos los otros eventos que se sucedieron, porque no solamente fue el bombardeo del Vulcan, luego de eso vino un sobrevuelo en altura para, entiendo yo, hacer aerofotografía para determinar si la pista había sido realmente dañada. Y ahí hay que reconocer que la Fuerza Aérea había actuado muy rápidamente, porque el grupo de construcciones generó 2 impactos, con material de escombro y con tierra removida, que daba la sensación de que la pista realmente estaba totalmente penalizada. Y bueno, también ya en el segundo ataque, fue el ataque masivo de 9 aviones al aeropuerto, fueron recibidos como corresponde, porque fue el único ataque planificado para hacer a baja cota. Y justamente se dio la oportunidad de que las armas antiaéreas entraran con la posibilidad de que los aviones entraran en el rango de alcance de tiro de los cañones. Se produjo inclusive hasta combate avión-cañón, hasta el caso del Fierro 8. El Fierro 8 combate con un cañón que luego nosotros lo damos como derribado, que el avión también le dispara y la ráfaga pasa haciéndole un surco a ambos lados del cañón. Inclusive hay una munición que explota y una esquirla se incrusta en el pedal de disparo del cañón. Es decir que hubo, digamos, ahí un combate directo, avión-cañón, cañón-avión. O sea, ¿se podría decir que ese día usted tuvo su bautismo de fuego? Por supuesto, claro, sí señor. Teniendo en cuenta el mes de mayo, ¿cómo Sí. vivieron el 25 de mayo en particular al ser una fecha patria en las islas? Bueno, fue un día interesante. ¿Por qué digo interesante? Yo observé, y luego uno haciendo un raconto, los días que más atacaban el aeropuerto, los aviones, ¿no? Eran los días fines de semana y los días patrios. Si usted tenía un sábado o un domingo, en vez de venir 2 aviones por cada una de las incursiones, por ahí venían 4. El 25 de mayo, yo me hago cargo del puesto comando, y bueno, saludo a los fierros, cada uno contestaba, Fierro 1, viva la patria, Fierro 2, viva la patria, bueno, todo así, todo perfecto. Como a las 9 de la mañana se pone alerta roja, primer ataque de la mañana. Y atacaron en ese momento 6 aviones, que dejaron un reguero de bombas por toda la zona del aeropuerto. Principalmente cayeron muy cerca de la posición del Fierro 5, es el cañón número 5, que estaba ubicado al norte, y el último de los 20 más hacia el este, cerca de la batería de 35, y otras cayeron muy cerca de la batería de descarga de ejército. Tan es así que al cerca del mediodía se activa una de las bombas que había quedado con la espoleta de retardo, y una esquirla mata al soldado Currieri, que era integrante de la batería de ejército. Y en el cañón, en el Fierro 5, el cañón 5, le quedaron 4 bombas sin explotar alrededor. Una explotó en el aire, y al jefe de pieza lo sacó limpito del cañón y lo tiró como 5 metros. La onda expansiva, ¿no es cierto? Bueno, ahí yo me entero de qué es lo que había pasado, porque primero cuando terminó el ataque pregunto novedades. Por orden contestar, entonces empezó contestando el Fierro 1, el 2, el 3, el 4, el 5 nada. 6, 7, 8, 9, todo perfecto. Y el 5 no contestaba. Hasta que al rato alguien se comunica conmigo, del Fierro 5. Y yo me doy cuenta que no era el jefe de pieza. Por la forma de modular y demás, dije, este no es el cabo Martínez, que era un cabo de mi batería que nosotros lo habíamos mandado para que cubriera el puesto ese, cosa que el jefe de pieza natural tuviera un día de descanso, como para ir a bañarse, cambiarse de ropa, afeitarse, en fin, descansar. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasó con el cabo? Y me dice, la bomba, dice, explotó y lo sacó limpito del cañón. Lo primero que pensé, este está muerto. Entonces él me contestó, era un soldado el que modulaba, me contestó de una forma muy campechana, diciéndome que
que el cabo estaba atontado. Claro, la onda expansiva lo había dejado choqueado, ¿no? Entonces le digo, bueno, trate de recuperar. Y ahí me informa que había 4 bombas que estaban sin explotar alrededor del cañón. Con esa novedad le digo, bueno, agárrelo al cabo y llévelo, con los otros soldados, llévelo al puesto de Fierro 4. Y él me dice, no va a ser posible, señor, dice, porque hay un soldado que está dentro del refugio y a la puerta del refugio hay una bomba y el soldado no quiere salir de dentro del refugio. Entonces yo le digo, vaya, sáquelo de alguna manera y se van los 4 porque eran 4, un cabo y 3 soldados. Y se van los 4 para el Fierro 4. Cuando lleguen allá me avisan, ya que no le di alternativa. Al rato me llaman y me dicen, Turco, Fierro 5, prosiga, ya estamos todos en el Fierro 4. Así que ese día 25 de mayo fue un día bastante ajetreado. Usted comenta que hubo muchos ataques por parte de los británicos y también sabemos muy bien que también hubo contraataque del lado de la aviación argentina. ¿Cómo hacía la artillería antiaérea para diferenciar los aviones propios de los enemigos? Bueno, a ver, en el aeropuerto no hubo ninguna circunstancia de que se superpusieran ataques aéreos o navales con presencia de la aviación argentina en el aeropuerto. Hubo una circunstancia que fue la del 1 de mayo, que es muy particular porque era el Mirage que estaba un poco de regreso, entiendo yo que se había quedado sin combustible como para regresar a continente y que quería aterrizar porque quería salvar el avión que estaba íntegro, que era el del capitán García Cuerva. Como nosotros estábamos bajo fuego enemigo, ya hacía como 20 minutos que estaban cañoneando en el sector del aeropuerto, entiendo yo que no le dan autorización como para que aterrice y le indican que se debe eyectar, cosa que el capitán no quiere acatar porque es muy difícil por ahí un piloto que tiene el avión que está en condiciones para seguir volando, que lo quiera abandonar. Así que entiendo yo que él hizo el procedimiento por el lado que no correspondía, porque para entrar al aeropuerto debiera haber entrado por el corredor de entrada que daba hacia la cabecera hubiera entrado por el sector que estaba defendido por la artillería antiaérea de la Fuerza Aérea y la parte que hubiera ejército. Y entró por el otro lado, entró por el oeste. Según dicen, en su fase final, él como que se desprende de los misiles que no había utilizado, y eso a la gente de la artillería de ejército y de armada que estaba en el sector lo debe haber entendido que se correspondería con un ataque y lo combatieron. La verdad que fue un hecho desgraciado, porque de cualquier manera no sé cómo hubiéramos hecho nosotros para que primero el avión para poder aterrizar en una pista tan corta de 1200 metros. Supuestamente que hubiera aterrizado, ¿cómo íbamos a hacer para bajarlo desde el avión si no teníamos ningún mecanismo como para asistirlo? Y encima con el cañoneo naval que estábamos sufriendo en ese momento. Así que ahí se han dado una serie de circunstancias que, bueno, evidentemente superaron las posibilidades de hacer una mejor coordinación. Lo más probable es que lo que hubiera que haber ordenado y haber mandado que orbitara en algún sector alejado del aeropuerto hasta que de alguna manera se suspendiera el cañoneo naval como para asegurarle de alguna manera que podía entrar por el corredor correspondiente, que era por el otro lado, y asegurarle su aterrizaje, ¿no? En las mejores condiciones. Cosa que me parece que en ese momento no estaban dadas. O sea que más allá de corredores de entrada y de salida, no tenían forma de diferenciarlos. No, nosotros estábamos altamente capacitados para distinguir, hacer identificación aeronáutica, de cuál era un Sea Harrier de la diferencia con un avión de un Mirage o un Dagger. Nosotros lo podíamos reconocer. Desconozco si las otras armas estaban en capacidad de hacerlo. ¿Cuál cree usted que fue la orden más difícil que tuvo que cumplir? Hay una, la que me dieron el día 12 de junio. El 12 de junio regresábamos nosotros con el alférez Iraizo del aeropuerto a la ciudad. Vimos el ataque de un Sea Harrier a un SOSMA, cañón de 155 milímetros de ejército. Llegamos a la ciudad y como a la media hora llega nuestro jefe, el mayor Majorano. Nos reúne, nos sienta a los dos, por supuesto como siempre. Llegaba y le decía, Gringo Lacino, que era el suboficial encargado de batería, convidame un cigarrillo. Bueno, prendió el cigarrillo, se puso a fumar y me dice así, si esta noche
llega el relevo de ustedes, se van al continente. Yo lo miro y le digo, ¿qué cosa? Si esta noche en un Hércules entra el relevo de ustedes, se van al continente. Pero no, porque tengo la orden del comandante, ya llegó el relevo de las baterías de 20, la noche del 11 de junio, llegaron 2 o 3 vuelos y llegó todo el relevo para la batería de 20 milímetros, que justamente ese día 2 estaban haciendo los relevos de todos aquellos que estaban emplazados. No habían podido subir lo que era el relevo nuestro, entonces había quedado para la noche del 12 de junio. Hicimos todas las coordinaciones. Yo me tomé el trabajo pensando que me iba a ir, hice un speech donde dibujé el aeropuerto, la pista, los lugares donde teníamos el combustible, donde teníamos el gas, donde había munición, y todo una perorata, digamos, con un montón de ítems. Hasta les dejaba recomendado que en caso de que los ingleses lleguen a combatir en esta zona, el lugar más seguro es el aeropuerto. Es el lugar donde se va a convertir por último lugar y donde tienen todo para alojar a la gente, tener refugio, bla, bla, bla. Todo eso lo hice a regañadientes porque yo no me quería volver, porque era una locura. Bueno, evidentemente la cosa seguía avanzando, ya teníamos todo preparado a la gente que no íbamos a volver, que era la mitad de la batería, porque la otra mitad estaba de turno. Cuando llegó la hora, la orden era pasar por el SIC a preguntar cuál era la situación. Entonces me dice, la situación es, el Hércules está en zona, hay una fragata que está a 17 millas. Yo dije, el Hércules no entra, nos quedamos. Bueno, cuando llego al aeropuerto, tengo un compañero mío que estaba de control de guardia, que era en ese momento primer teniente Altamirano, y cuando me para me dice, ¿dónde vas? Mirá, me dijeron que llega un Hércules. Sí, el Hércules está en plataforma. Bueno, antes de ir al Hércules, me bajé, me fui caminando hasta el Fierro 8, donde estaba el puesto comando, hablé con el capitán Saboya en ese momento y le digo, tengo la orden de regresar al continente. Por supuesto, Saboya no entendía nada, como yo no había entendido la orden de la mañana que me habían dado. Así que llegamos al Hércules y estaban bajando gente. La orden que teníamos era de no embarcar hasta que no constatara yo que el relevo había llegado. Y digo, ¿dónde lo busco? Había como 5 o 6 ambulancias alrededor en la parte trasera del Hércules, todos alumbrando la rampa, cargando heridos, y veía grupos de personas. Y vi un grupo por allá y me acerco. Ojalá que tuviera la misma puntería como para acertar la lotería, ¿no? Y le digo, ¿ustedes dónde son? Somos de Mar del Plata, señor. ¿Saben quién soy yo? Sí, usted es el primer teniente Spath. ¿Cómo? Hasta el día de hoy no puedo entender cómo en semejante caos, que no se veía nada, con los ruidos de los motores en marcha, con los vapores de querosén tirando hacia atrás, el calor que hacía, ellos me identificaron. Entonces me dijeron, sí, venimos con fulano, sultano, mengano y perengano. Entonces ahí les dije a mi gente que embarcara, y realmente fue lo que yo pensaba. El regreso fue un calvario, porque salimos prácticamente el avión carreteando con la rampa sin cerrar, porque había un helicóptero que estaba posicionándose frente al faro. Así que a mitad de pista, nariz arriba, hicieron viaje tranvía. Ya giraron el avión sin mover las alas. El Hércules parecía que se iba a destrozar. Los Sea Harrier nos persiguieron 60 millas. De eso nos enteramos después, ¿no? Y como 3 horas y pico después llegamos a Río Gallegos. Y sí tengo presente que una vez que me bajé del Hércules, que constatábamos que estábamos vivos, porque yo en todo momento pensaba o un misil o un cañoneo de los Harrier que nos estaba persiguiendo. Acá el Hércules seguro que va a tener que... Mire que es el estado de locura que uno tiene en algún momento, que pensaba que los pilotos nuestros
eran tan eximios que digo, lo van a aterrizar, mejor dicho, lo van a amerizar al Hércules y vamos a poder hacer abandono de la aeronave. Todo eso uno lo va pensando entre rezo y rezo, porque yo calculo que debo haber rezado unos 3.000 Padres Nuestros y algunas Ave María también, por supuesto, ¿no? Y cuando bajamos en Río Gallegos, debajo del plano del avión, frente a la torre de vuelo con el alférez, nos dimos un abrazo. Ahí nos dimos cuenta que la guerra había terminado para nosotros. Ahí, en ese instante, nada más que en ese instante. Hasta antes estábamos combatiendo. A todo esto que usted pensaba, nunca le transmitió miedo ni temores a sus subalternos. Por supuesto que no, los soldados no sabían en absoluto. Los soldados y los oficiales que venían conmigo, él sabía que estaba como que se llama la fragata 17 millas. Sabía porque los dos fuimos al 6C. Pero no se puede. La procesión va por dentro. Así que hago lo que debo, aunque me cueste. Al finalizar el conflicto, ¿qué aprendizaje obtuvo de esa experiencia? Bueno, yo digo que nosotros primero, que como le dije, fuimos muy bien preparados a la guerra, y a partir de ahí solamente nos quedó la transmisión de todo aquello que habíamos puesto en ejecución, que no es más ni menos de lo que se hace hoy día con los mismos procedimientos operativos, la misma doctrina de procedimientos operativos que se utilizan hoy. Puede haber algún cambio en la denominación, porque nosotros en esa época hablábamos de consignas generales de fuego, por ejemplo, y ahora se llama reglas de empeñamiento. Es exactamente lo mismo. Entonces, digo que, bueno, uno tiene ya con esa experiencia, aquel que escucha lo que uno le explica, sabe que se lo está diciendo una persona que está probada en combate. O sea que no es lo mismo que aquel que ha aprendido de la teoría. Creo que ese es el valor que uno ha podido transmitirle a la gente, y a mí me parece que nuestros artilleros están muy bien capacitados y tienen un espíritu de equipo y de cuerpo que se mantiene incólume. Y lo veo, y en los comentarios que recibo, venimos ahora de la charla que dimos en la escuela de suboficiales, yo veo que los mismos sentimientos, el mismo jefe, su director que estaba en ese momento a cargo, que estuvimos conversando con él, ellos aprecian el comportamiento y el rendimiento que tienen los oficiales de la especialidad, que son reconocidos en todos lados. Y creo que es algo que hemos sabido transmitirle durante generaciones, y agradecidos porque, bueno, ha llegado hasta estos tiempos, y espero que siga. Posterior, una vez terminado el conflicto, como veníamos hablando, ¿tuvo oportunidad de reunirse con algún piloto británico? No. ¿O haber hablado por teléfono? No, jamás. Ni lo busqué tampoco. El día que nos devuelvan las Malvinas, yo converso con quien quiera. Y el día que nos devuelvan las Malvinas, voy a ir de vuelta a Malvinas. He tenido oportunidades muchas veces de ir a Malvinas. No quiero ir a Malvinas. Porque el solo hecho de que yo presentar mi pasaporte para que me pongan el sello, para que yo entre a Malvinas, como decirle, yo acepto que hemos perdido la guerra y que no hemos rendido. Creo que mi mentalidad es la de seguir combatiendo. ¿Y cómo combato yo en este momento? Tratando de transmitir aquello que he logrado aprender durante la guerra. Y además no tengo nada que ir a buscar, porque mucha gente dice, voy a Malvinas porque quiero cerrar un ciclo de mi vida, porque hay algo que me quedó pendiente. A mí no me quedó pendiente nada, porque traté de hacer todo lo que había aprendido, comprendí que tenía un grupo humano que llevarlo y tratar de preservarlo, y bueno, volvimos todos, algunos magullados, algún contuso, alguno con alguna pequeña herida y demás, porque es propio y natural de la guerra, pero aquello que nos propusimos el primer día lo logramos hacer. Así que a mí no me quedó nada, digamos, como para poder reivindicar. Y todo aquello que yo consideré necesario expresar, lo he volcado en ese pequeño libro que escribí, donde hay muchas vivencias humanas y personales, que son aquellas cosas que por ahí no se saben de la guerra. Porque usted está en la guerra, usted es un militar, pero usted tiene familia, tiene hijos, tiene hermanos, tiene un padre, tiene una madre, y bueno, cada uno tenemos nuestros familiares. Bueno, por ejemplo, yo hablé 3 veces con mi esposa, e inclusive hablé el 12 de junio, horas antes de que volviera al continente. ¿Usted se cree por ventura que yo le dije a mi esposa,
que ese día era muy posible que volviera. Y hablé con ella como si estuviera hablando ahora, diciéndole, estamos todos bien acá, no pasa nada, está todo bárbaro, está todo impecable, tranquilo, ¿no? Todo lo que se comenta por ahí no es tan así. ¿Qué le va a decir? Que sí, que nos bombardeaban de noche, de día, que por supuesto que no. Uno tiene que tratar de transmitirle al otro que está del otro lado, que está sufriendo la guerra de una manera tan difícil porque es incomprensible por ahí. En cambio, uno que la está viviendo por dentro sabe cómo acomodarse y cómo amoldarse. Son esas cosas que uno va de a poco haciendo, digamos, a medida que va haciendo camino. Yo creo que pasa por ahí. ¿Y qué fue lo que lo motivó a usted de escribir el libro? Y descargar un poco la mochila. Uno siempre lleva mucho peso por ahí en la espalda de los recuerdos y de las cosas que ha hecho. Entonces yo digo, bueno, yo de alguna manera tengo que contar cómo nosotros tratábamos a nuestros soldados y cómo el día de hoy los soldados, por ejemplo, Javier Saucedo, que me estuvo acompañando en esta charla, cuando se enteró que yo venía para acá, lo primero que me dijo, yo lo acompaño. ¿Usted se cree por ventura que si nosotros lo hubiéramos tratado mal, a él o a todos los soldados que pertenecían a la especialidad, vendrían con nosotros? De ninguna manera. Entonces, de alguna manera, está escrito en ese libro cuál era la relación que teníamos, cómo convivíamos, cómo nos alimentábamos, dónde dormíamos, cómo dormíamos, un montón de cosas que por ahí la gente desconoce. Por eso el libro. Y luego de todo esto que vivió en las islas, ¿cómo vivió el reencuentro con su familia? Y más o menos como fue la despedida. Así como me despedí, como si dijera chao hasta mañana, y dije, bueno, acá estoy presente. Llamé por teléfono, por supuesto, a mi casa, a mis padres. Mañana vamos para allá. Y bueno, se vino mi hermano, mi papá, mi mamá, mi cuñada, mis sobrinos, mi suegro, y hicimos una gran comida. ¿Cómo festejamos los argentinos? Haciendo una comida. Bueno, nos juntamos todos a comer en casa. Y a partir de ahí la vida siguió transcurriendo en forma normal. Por supuesto que cada vez que a esta altura del partido uno ya se pone un poco más sensible, ¿no? Pero no es porque toda la vida haya sido sensible, no, porque uno ahora está más viejo, está más sensible. Y eso no es malo, al contrario. Demuestra que los militares también tenemos sentimientos, que tenemos familia como cualquier familia normal de este bendito país. Y bueno, y algunos hemos tenido graves responsabilidades de cumplir. Lo importante es que fuimos y las cumplimos. Desgraciadamente tuvimos muchos camaradas, muchos amigos que quedaron, que son los héroes que tenemos, y otros, bueno, hemos vuelto como para dar testimonio. A raíz de esto que usted comentó de seguir viviendo posterior al conflicto, ¿cómo se vivía esto en las unidades? En las unidades, y es todo un tema en las unidades. De alguna manera pienso yo que al principio, como todas las cosas, estaban los que habían ido a la guerra y estaban los que no habían ido a la guerra. Y bueno, me parece a mí que costó un tiempo de adaptación, porque aquellos que habíamos ido a la guerra teníamos, por ahí en algún aspecto estábamos haciendo, estas son palabras que hace un rato expresó el brigadier Iraizo, que yo también las puedo hacer mías. Uno en medio que vivió como un duelo a este respecto, porque a nadie le gusta haber ido a una guerra y haberla perdido, ¿no es cierto? Pero también estábamos conscientes y sabíamos que habíamos dado todo lo mejor que podíamos, inclusive haberle hecho sentir el rigor al enemigo, que fueron los primeros que nos reconocieron, porque esa es otra. Como dice Sun Tzu, si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo. Y yo creo que los ingleses reconocieron, por lo menos en lo que es la Fuerza Aérea, y también en algunas unidades que han entrado en combate directo, cuerpo a cuerpo, entre las tropas de nuestro ejército argentino y las tropas inglesas. Existe un reconocimiento al respecto. Pero quizás en las unidades por ahí tardó un tiempo en que aquellos que por ahí no habían ido
nos miraran hasta con cierta envidia, no sé envidia de qué, pero bueno, yo pienso que después eso fue cambiando de a poco y cada uno fue respetando a aquellos que habían ido, empezaron a ser más respetados. Y yo también considero que, me parece a mí que de algún aspecto la ciudadanía, y sobre todo en estos últimos tiempos, está rindiéndole muchos homenajes a los veteranos de guerra, en todos lados, ¿no? Y es bueno, yo creo que es muy bueno, porque la gente se ha dado cuenta que por lo menos hay un tema importante en el país que nos une, y yo creo que eso hay que rescatarlo. Por supuesto. Para finalizar, señor, quería preguntarle qué consejo le daría usted a las nuevas generaciones de oficiales. Bueno, de alguna manera me parece ya haberlo expresado hoy en la charla, pero digamos que me parece a mí que este es un instituto de formación. Acá al oficial le van a dar las herramientas para que se pueda desempeñar en su vida futura, pero que no es todo, es lo básico y elemental. El oficial se debe formar cada día, debe estudiar cada día, debe tratar de ser mejor cada día. Interactuar con aquellos que luego van a ser sus subordinados, sean otros oficiales, suboficiales o personal de tropa o personal civil. Tratar de captar y poder utilizar todos los conocimientos que cada uno tenga, porque el solo hecho de ser oficial no quiere decir que uno tenga la ciencia infusa y que sepa de todo. A mí me parece que el mayor valor y que fue puesto en la guerra fue el trabajo en equipo. Debemos aprender a trabajar en equipo los argentinos, en todos los ámbitos. Y me parece a mí que en esta carrera militar, donde hay muchas especialidades que trabajan para que una, que es la que vuela, que es la razón de ser de la Fuerza Aérea, yo en el caso mío, es cuidar el nido para que cuando el piloto tenga que volar aterrizaje lo pueda hacer y cuando tenga que despegar también lo pueda hacer. Y luego estará el de comunicación, estará el de radarista, el de guerra electrónica, el mecánico de armamento, el mecánico de sistema. Todos esos equipos tienen que funcionar acabadamente. Donde uno falla toda la estructura o va a exigir que otras hagan mayores trabajos. Y al oficial le digo, particularmente digo que el oficial tiene que ser primero en el esfuerzo, el que tiene que dar el ejemplo. Si el oficial da el ejemplo, eso es una condición sine qua non. Usted le puede exigir lo que quiera a sus subordinados si usted da el ejemplo. Si usted se prepara, si usted se capacita, si usted estudia. Si cuando llega alguna cuestión que es complicada, y bueno, usted está ahí junto con ellos y demás, pierda cuidado que aquellos que lo siguen lo van a seguir a muerte. Me parece a mí que hacer hincapié en esos aspectos. Y no me cabe duda que los rendimientos van a ser excepcionales. Pero el oficial, primero en el esfuerzo, primero en el ejemplo. El ejemplo es fundamental, es una condición sine qua non. Por lo menos así lo veo yo. Bueno, señor Comodoro, quiero volver a agradecerle su tiempo y el haber aceptado nuestra invitación. Para mí fue un honor y un placer hacerle esta entrevista. Lo mismo digo, y tenía muchos deseos de estar en esta escuela. El año que viene van a ser 50 años que ingresé como cadete a ella, así que es un tiempito, digamos, como para entrar en algunos pequeños festejos. Y agradecido por la entrevista y por la oportunidad de haber hablado con los cadetes durante el día de hoy. Muchas gracias. A usted.